Nos acompañan Expo Vida y Salud Virtual 3D 360 2021 desde la Ciudad de México. Les da la más cordial bienvenida a la primera edición. Es un gusto presentarles en esta charla informativa que lleva por título Nutrición y COVID-19. Agradecemos su participación. Todo lo expuesto durante esta charla esperemos les sea de gran utilidad. La dinámica de esta charla informativa permitirá resolver sus dudas. Les sugerimos, si hay alguna pregunta que surja durante la charla, la escriban en el chat, dándole clic en el icono de pregunta que aparece en la parte inferior derecha. De esta forma, se podrá visualizar y darle respuesta al finalizar la presentación. Me complace presentarles a nuestro ponente, Alexis Tenorio. Él es licenciado en Nutrición, certificado por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, maestría en Nutrición Clínica y nutriólogo militar. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Alexis Tenorio, dándoles la más cordial bienvenida. Hola a todos, buenos días. Pues fíjense que el día de hoy les vamos a hablar de un tema que es muy importante en la actualidad debido a que pues es lo más sonado, ¿no? Actualmente. Vamos a hablar sobre nutrición preventiva en COVID-19. Vamos a comenzar con el temario en este caso. Vamos a hablar de la inmunidad, de la microbiota y de la nutrición. Del papel del sistema inmunológico en esta patología, la influencia que tiene la microbiota intestinal en el desarrollo y prevención de la COVID-19,
el papel de la nutrición en el sistema inmune, la atención y las recomendaciones principalmente de alimentación, nutrición en algunas poblaciones vulnerables, como lo son el embarazo y el adulto mayor. Y por último, vamos a hablar de la atención y las recomendaciones en población sana en este caso. Y dentro de vamos a hablar de la seguridad alimentaria. Vamos a empezar con estas definiciones. Empezamos por definir lo que es alimentación. La alimentación la vamos a conocer como obtener del entorno productos conocidos como alimentos. Todos los alimentos que nosotros vamos a obtener de nuestro entorno va a depender principalmente de la disponibilidad y va a ser un proceso voluntario, que quiere decir que nosotros lo vamos a poder controlar en este caso. De ahí nos vamos a lo que es la nutrición, y esta va a comenzar tras la ingesta del alimento, cuando nosotros lo empezamos a consumir, y para esto vamos a obtener energía mediante los alimentos, y este proceso va a ser involuntario, que quiere decir que nosotros no lo vamos a poder controlar. Y por último vamos a hablar de lo que es la dieta. La mayoría de las personas cuando van a la consulta dicen, no, es que estoy a dieta. No, dieta quiere decir que son todos los alimentos o platillos que se van a consumir durante todo un día y van a constituir la unidad de la alimentación. Entonces, el término correcto cuando nosotros vamos con el nutriólogo quiere decir estamos en un régimen alimenticio o en un plan de alimentación. De ahí nos vamos con el tema que es inmunidad, microbiota y nutrición. Dentro del papel de la nutrición del sistema inmune, pues encontramos que el sistema inmune va a proteger principalmente a nuestro organismo de la invasión de microorganismos patógenos en este caso. Va a movilizar la respuesta, que quiere decir que va a mandar a ciertas células para contrarrestar el efecto de estos microorganismos, en este caso empezar a atacarlos, ¿no? La forma en la que el sistema inmune actúa frente al virus SARS-CoV-2 parte desde el sistema inmunológico innato, que quiere decir que es un sistema inmunológico que ya traemos desde el nacimiento y va a ser la primera línea de defensa para atacar el virus. Por ende, va a ser fundamental que las células y moléculas que participan en esta primera fase de defensa se encuentren en lo más óptimo posible, porque pues la alimentación va a ser pieza clave, ¿no? En el tratamiento y la prevención del COVID. Si nosotros nos alimentamos correctamente, nuestro sistema inmunológico va a estar al 100% y le va a permitir contrarrestar los efectos de cualquier virus que invada nuestro cuerpo. La microbiota, vamos a encontrar, o microbioma en este caso, que también se le puede llamar, o flora intestinal. Encontramos dentro de ella organismos vivos, como lo son bacterias, bacilos, arqueas, eucarias, etcétera. Y estos van a proporcionar ciertos metabolitos o ciertos nutrimentos que van a estimular al sistema inmune para que reaccione. En este caso, debemos de fomentar la salud intestinal, que quiere decir que pues tenemos que tener una buena alimentación, rica en probióticos, en prebióticos, en lactobacillus, para que haya un equilibrio en esta microbiota intestinal, porque debe de haber un equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas. Esto se le llama simbiosis. Las alteraciones en esta se asocian principalmente a algunos trastornos gastrointestinales, principalmente lo que es la colitis, en este caso la gastritis, que se da por la acumulación excesiva de Helicobacter pylori, que es una bacteria igual que se encuentra en nuestra microbiota intestinal, algunas enfermedades celíacas, el síndrome de intestino irritable también parte de una microbiota alterada, en este caso que tenga más organismos patógenos malos que buenos. Y algunas infecciones virales, como lo son la influenza en este caso, y ahí entra dentro también lo que es el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, y por último algunas enfermedades metabólicas. En cuanto a la microbiota, pues va a desempeñar un papel muy importante en el sistema inmunitario, pues está cargada de bacterias, ¿no? La relación simbiótica del sistema inmune con la microbiota va a provocar esta tolerancia hacia antígenos inocuos en este caso, y va a permitir la inducción de respuestas protectoras a los patógenos y vías reguladoras involucradas. El papel de la nutrición, pues ya saben, ¿no? La alimentación va a participar activamente en la función del sistema inmune,
ya que la cantidad del tipo de alimentos que se consumen a lo largo de la vida van a modular las actividades de las distintas células del sistema inmune. En los vegetales como el apio, las zanahorias, el cilantro y el perejil se encuentra presente una sustancia que se llama metillumbefilirona, que demuestra un incremento en la velocidad de recuperación de los pacientes con COVID. Esto está sustentado científicamente. La metillumbefilirona va a ayudar a que los pacientes se recuperen de una manera más rápida. Una alimentación saludable debe de ser suficiente. ¿Qué quiere decir? Que debemos aportar la cantidad necesaria, en este caso, que requiere nuestro organismo. Debe de ser completa. ¿Qué quiere decir? Que debe de incluir de todos los grupos alimenticios, como lo son verduras, frutas, leguminosas, alimentos de origen animal y cereales. Debe de ser equilibrada. ¿Qué quiere decir? En las cantidades necesarias, en este caso, que se deben de cubrir la cantidad de micronutrimentos y macronutrimentos que el cuerpo necesita. Debe de ser satisfactoria para nosotros. Debe de ser segura. ¿Qué quiere decir? Que no nos debe de causar ningún daño en este caso. Y siempre se debe de adaptar a cada persona y al entorno en este caso. Debe de ser sostenible y debe de ser asequible. ¿Qué quiere decir? Que también va a depender mucho nuestra capacidad económica que tengamos para poder alimentarnos bien. Que la mayoría de las veces esto no es pretexto, porque si vamos al mercado nosotros encontramos ciertos alimentos que casualmente pues están un poco elevados en cuanto a su precio, pero la mayoría de estos sí son a precios accesibles en este caso. Y esto nos va a ayudar principalmente a mantener un sistema inmunológico más fuerte ante el contagio por COVID-19. En cuanto a las recomendaciones, en poblaciones vulnerables nos vamos a basar en el embarazo. Nos vamos a basar en estos tres, que es detección y diagnóstico, intervención nutricional, monitoreo y seguimiento del paciente. Vamos a utilizar los siguientes datos antropométricos, en este caso, para la detección y el diagnóstico. Primero, tiene que ser una evaluación nutricional individual por persona. No todas las personas van a ser iguales y van a requerir los mismos nutrimentos que otras. Vamos a encontrar los indicadores antropométricos. Dentro de estos vamos a encontrar todo lo que se va a poder medir, como lo son el peso, la talla, y en algunos otros pacientes, como los niños, el perímetro cefálico en este caso. Los indicadores clínicos principalmente, los dietéticos, que ahí entra lo que es el recordatorio de 24 horas del paciente, cómo es la alimentación del paciente en casa, si el paciente come en casa o si come en su trabajo o si come en la calle. Y por último, los indicadores bioquímicos, que nos van a dar resultados precisos de el conteo de células en este caso, o de ciertos contenidos sanguíneos, como lo son lípidos, colesterol, triglicéridos, etcétera. La intervención nutricional, primero vamos a valorar que el paciente tolere la vía oral, que quiere decir que se pueda alimentar por él mismo, que no necesite ayuda de nadie para poder alimentarse. Vamos a tomar en cuenta el patrón de alimentación saludable, obviamente, y de ser necesario, vamos a suplementar con hierro, calcio, vitamina C, vitamina E, vitamina D, selenio, omega 3, complejo B y zinc, en este caso, y estas van a atenuar la infección a la respuesta inflamatoria que se efectúa cuando estamos pasando por el proceso de COVID-19. En cuanto al monitoreo y seguimiento, pues principalmente debemos de promover el aporte de energía y de nutrimentos que deban de cubrir los requerimientos de la paciente, en este caso que esté embarazada, porque si la paciente al rato está teniendo un déficit de hierro, viene algo que se llama anemia, ¿no? En este caso, anemia ferropénica, porque no estamos consumiendo la cantidad necesaria de hierro. Y en las mujeres embarazadas suele pasar esto muy comúnmente, porque pues está alimentando el feto a través de ella. Garantizar el crecimiento fetal adecuado. Obviamente el crecimiento fetal lo vamos a asegurar al momento de que nosotros le estemos aportando los nutrientes necesarios a nuestra paciente embarazada. La mayoría de las veces dicen, no, es que yo debo de comer por 2 porque estoy embarazada, y la mayoría de las veces no es así. O sea, a lo mucho se le aumentan 300 o 500 calorías más, dependiendo de el trimestre en el que esté la embarazada, son la cantidad de calorías que se le van a incrementar, en este caso para poder nutrir al feto y que crezca y se desarrolle adecuadamente. Debemos evitar la malnutrición, quiere decir pues consumir alimentos
ricos en azúcares simples, como cuáles, los que son de absorción rápida, todos los que son refrescos, papitas, en este caso, esos alimentos pues, nos van a aportar calorías vacías, ¿qué quiere decir? Que no nos aportan ningún nutriente al final de cuentas y van a terminar ocasionando efectos adversos en la infección. De ahí nos vamos a la atención y cuidado del adulto mayor. En el adulto mayor principalmente debemos de evitar el déficit nutricional, que quiere decir que estén comiendo menos calorías de las recomendadas. Debemos asegurar el aporte tanto de energía como de proteínas, porque si no le damos el aporte necesario de proteínas a nuestro paciente adulto mayor, empieza algo que se llama depresión muscular. Debemos evitar la pérdida de reservas corporales, que es la depresión muscular, lo que ya había comentado, y debemos de aportar proteína a 1.1 gramos por kilogramo al día. Obviamente esto se va a basar en el peso ideal del paciente la mayoría de las veces, porque ciertamente acuden a la consulta pacientes que están en sobrepeso, entonces la mayoría de las veces los requerimientos los calculamos en base al peso ideal o vamos quitando calorías poco a poco para que no haya una descompensación en el paciente. La ingesta diaria recomendada de líquidos va a ser de 30 mililitros por kilogramo de peso y no debe ser menor a 1000 mililitros. Recuerden que el agua es fundamental en nuestro cuerpo porque nos ayuda a mantenernos bien hidratados. Y la dieta debe de ser rica en antioxidantes. ¿En dónde vamos a encontrar los antioxidantes? En los betacarotenos, las zanahorias, en el ajo encontramos salicina, en el limón encontramos la hesperidina, en los tomates encontramos el licopeno, en las nueces encontramos los tocoferoles, en las uvas negras encontramos el resveratrol, en el brócoli encontramos el glutatión, en la manzana encontramos la quercetina, en la cúrcuma, que es una de las más recomendadas por nosotros los nutriólogos porque es muy antioxidante, encontramos la curcumina, en la cebolla encontramos la quercetina, en el té verde encontramos la catequinas y en los pimientos encontramos las capsantinas. En cuanto a la ingesta recomendada de vitamina C de adulto mayor, van a ser en hombres 90 miligramos al día, en mujeres 75 miligramos al día. De licopeno van a ser 12 miligramos al día, esa es como que muy generalizada para ambos. De vitamina E va a ser de 15 miligramos al día, de selenio van a ser 55 microgramos al día, y todos estos en conjunto van a mejorar la capacidad inmunológica. En cuanto a la población sana, primero pues debemos de consumir de todos los grupos de alimentos frescos, como lo son frutas, verduras, granos integrales principalmente, porque tienen fibra y la fibra nos va a ayudar a mejorar nuestra digestión, leguminosas y semillas. Debemos de consumir por lo menos una porción de verduras o frutas de distintos colores. En este caso, la norma 043 que rige el plato del bien comer dice que deben de ser 5 al día, ¿no? Entre frutas y verduras, debemos de hacer una combinación. Debemos incluir hierbas y especias en las preparaciones principalmente. Debemos consumir moderadamente alimentos de origen animal, alimentos enlatados y envasados, más que nada estos últimos porque tienen un alto contenido de sodio en este caso. Y debemos de planear nuestros menús de forma semanal o quincenal, o sea, no nada más estar como que a la hora de la hora, ¿no? No, es que ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer mañana? Entonces ya teniendo una mejor organización y teniendo todo ahora sí que la compra del súper, vamos a tener una mejor planeación de nuestros menús. Debemos de consumir los alimentos en horarios establecidos por la familia. Recuerden que comer en familia ayuda muchísimo, en este caso si tienen niños, no prender el televisor, más que nada sirve para ahora sí que fortificar esos lazos en la familia. Seguir las buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos. La mayoría de las veces manipulamos alimentos y pasa algo que se llama contaminación cruzada. Mezclamos la comida cruda con la cocida, en este caso, o con el mismo cuchillo que partimos la verdura, vamos y partimos la carne y ya hay algo que se llama contaminación cruzada. Debemos de cuidar y mantener nuestra salud digestiva, en este caso, consumiendo alimentos ricos en antioxidantes, debemos de consumir probióticos, debemos de consumir lactobacillus. Estos van a fomentar que nuestra microbiota o microbioma intestinal tenga una buena salud y que esté en equilibrio en cuanto a organismos buenos y malos. Debemos de evitar el consumo de alimentos que contengan exceso de azúcares y de grasas, todo lo que son papas, refrescos, en este caso que son grasas
saturadas que al final de cuentas terminan pegándose en las paredes de las venas de arterias y elevan nuestro colesterol y triglicéridos en sangre. Y lo mismo pasa también con los refrescos, ¿no? Ahí como dato interesante, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en consumo de Coca-Cola, en este caso. Y debemos de cubrir diariamente los requerimientos de agua. Recuerden que mínimo 2 litros, máximo 3 litros, dependiendo, ¿no? También ahí lo que nuestro cuerpo necesite. Si nuestro cuerpo nos está pidiendo agua, no lo vamos a limitar. En cuanto a la seguridad alimentaria, debemos enfocarnos principalmente en limpiar de forma correcta nuestras superficies, los espacios y los utensilios que van a entrar en contacto principalmente con los alimentos, así como la higiene personal de quienes los van a cocinar, porque la mayoría de las veces vamos a cocinar alimentos o he notado que ciertas personas los cocinan y no se lavan las manos. Separar los alimentos crudos de los cocidos, que esto igual también ya lo abordé. Tanto al momento de la preparación como del almacenamiento, no es recomendable utilizar los mismos utensilios para manipularlos, porque ya les había dicho, ocurre algo que se llama contaminación cruzada. Debemos de cocinar completamente los alimentos, se recomienda llegar a una temperatura de 70 grados centígrados. ¿Esto para qué? Para que se mueran todos los microorganismos que vienen dentro de los alimentos en este caso, y para que no ingresen a nuestro cuerpo. Almacenar los alimentos a temperaturas seguras, evitar dejar alimentos que requieran refrigeración a temperatura ambiente por más de 2 horas en este caso. Igual también cuando nosotros dejamos un alimento a temperatura ambiente, el alimento empieza a descomponerse y empieza la proliferación de bacterias en este caso. Entonces, si el alimento necesita refrigeración, lo tenemos que meter al refri, lo tenemos que tener de 2 a 4 grados centígrados, a menos de 5 en este caso, o mantenerlo caliente a más de 60 grados centígrados, cuando el alimento requiera que tenga que estar a temperatura caliente. Debemos utilizar agua potable, materias primas seguras para la preparación y manipulación de alimentos. Debemos de lavar, debemos desinfectar, y debemos de cocer la comida que va a ser para nuestro consumo en este caso. Y aconsejamos también que todos los alimentos que son adquiridos empaquetados se limpien antes de almacenarse en casa. La mayoría de las veces pasa con los enlatados, ¿no? Que tenemos que lavarlos también, porque en algunos almacenes, cuando yo iba a clases de la universidad, me decían que pues por ahí pasaban las ratas, ¿no? Y las hacían pipí, etcétera. Entonces debemos de lavarlos para que después los guardemos en un lugar limpio, en un lugar seco donde no entre polvo y donde se pueda contaminar, en este caso, la lata. O desinfectarlo antes de abrir la lata en este caso, para que no se exponga el alimento al polvo en este caso y se llegue a contaminar. Y la bibliografía de toda la plática que les acabo de dar, la saqué de un artículo que publicaron mis compañeros nutriólogos, que es de recomendaciones para la alimentación y nutrición en COVID. Los dejo con esta última frase que nos dice: nutrición, la que menos nos importa, la que no nos interesa, la que más nos perjudica, porque tan cierto es que si invertimos en nutrición, ahorraremos en medicina. Muchas gracias, sería todo. Que nos ha proporcionado. A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué tipo de alimentos o hábitos debemos evitar? Pues mira, aquí dentro de los alimentos que se deben de evitar principalmente son los alimentos que son ricos en azúcares simples. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos azúcares procesados que al final de cuentas no nos van a aportar ningún nutriente en nuestro organismo, como lo son los refrescos, los panes de dulce en este caso, que ya vienen empaquetados. Y en cuanto a los hábitos que se deben de evitar, es esto, la mala alimentación. Recuerden que todos los hábitos los formamos en casa. Entonces, si nosotros le enseñamos buenos hábitos a nuestros hijos, esto va a hacer que se alimenten de una forma correcta, y al momento de tener una correcta alimentación, van a evitar enfermedades futuras que se deriven de esta. La siguiente pregunta dice: ¿hay alguna manera de cuidar nuestra microbiota? Sí, la manera de cuidar nuestra microbiota intestinal es alimentándonos sanamente, consumiendo fibra, consumiendo los alimentos de todos los grupos alimenticios que se encuentran en el plato del bien comer. Se recomienda mucho el consumo de lácteos, en este caso, porque son los que tienen bacterias buenas que nos van a ayudar a fortalecer nuestra microbiota intestinal.
E incluso algunas veces suplementamos con algunos otros, como Sinuberate o algunas otras marcas que están en el mercado y que te van a ayudar a que haya un equilibrio entre la microbiota buena y la microbiota mala. La siguiente pregunta, ¿existe algún alimento que fortalezca los pulmones? Pues mira, como tal los pulmones, no, pero sí alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, como le había comentado, alimentos antioxidantes. Al final de cuentas, el COVID-19 es un proceso de inflamación en este caso, que hace que nuestros pulmones se inflamen y eso por ende nos evite respirar. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos ricos en antioxidantes, como lo que mencioné en la presentación, principalmente la cúrcuma, nuestros pulmones van a estar bien fortalecidos. Se recomienda mucho la ingesta de vitamina C, en este caso, porque fortalece nuestro sistema inmunológico. Pero al final de cuentas, si tu dieta es rica en nutrimentos, esta va a fortalecer el sistema inmunológico y la mayoría de las veces los micronutrimentos se cubren con la dieta y ya si no los alcanzamos a cubrir es cuando empezamos a suplementar con ciertas vitaminas. Siguiente pregunta, ¿qué alimentos no debe de comer o qué sí una persona que tiene hígado graso? Mira, el hígado graso es una patología muy, muy compleja en este caso. Ya hay dietas establecidas en donde vienen los alimentos permitidos y los que no. Si nos vamos y empezamos a recomendar aquí, la dieta cetogénica funcionaría bastante bien porque la principal vía metabólica es la grasa y empieza a mover las reservas corporales de todas las partes de nuestro cuerpo. En este caso, donde se acumula la grasa, de ahí la empieza a mover. Si nos damos alimentos ya es como que muy personalizado y lo damos más que nada en una consulta, damos la dieta en base a requerimientos y mandamos ciertos laboratorios para ver qué tan avanzada está la enfermedad y ver más que nada la función, cómo está la función del hígado en este caso. La siguiente pregunta es, si tengo colitis, ¿qué alimentos debo consumir y cuáles evitar? Pues mira, la colitis es una enfermedad igual también ocasionada por una descompensación en la microbiota intestinal. Entonces, ahí tienes que evitar todos los alimentos que son irritantes, como por ejemplo el picante, el café, el chocolate más que nada, la menta. Esto hace que se estimule en este caso tu intestino. ¿Cuáles otros puedes evitar también? La sandía, en este caso, el brócoli, la coliflor, o sea, son una inmensidad. ¿Y qué alimentos debes de consumir? Pues está comprobado científicamente que los lácteos te ayudan a contribuir, en este caso, para que disminuyan los síntomas de la colitis. Hay un medicamento que se llama Sinuberate colitis, que ayuda a contrarrestar los síntomas de la colitis y yo principalmente se lo recomiendo a mis pacientes, complementado con una dieta de colítico en este caso, donde vienen los alimentos únicamente permitidos en este tipo de patologías. Siguiente pregunta, si deseo consumir pescados y mariscos, ¿hay algún tipo de pez en especial que tenga mayores nutrientes? No, todos contienen omegas, que son buenísimos en este caso, y nos ayudan principalmente también igual a contrarrestar nuestros niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Entonces, todos contienen prácticamente la misma cantidad de nutrientes. La siguiente pregunta es, antes de hacer ejercicio, ¿qué recomiendas comer? Pues mira, lo ideal es que si vas a hacer ejercicio tengas un plan personalizado acorde a tu gasto energético total durante todo el día. Entonces, si tú, al final de cuentas, yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes del carro, ¿no? Tú le pones combustible al carro, en este caso, viajas, no sé, a Guerrero, llenas el tanque y no se acaba, en este caso la gasolina. ¿Qué pasa con el resto? Lo guardas. Entonces, aquí con el cuerpo pasa algo similar. Tú consumes alimentos, el cuerpo gasta cierta parte proporcional en mantener funciones vitales, se le llama gasto energético basal, y el resto lo va a utilizar para actividades diarias, en este caso actividad física, y lo que no se alcanza a gastar lo va a guardar en forma de grasa en el tejido adiposo, que son las famosas lonjas, ¿no? Que no salen. Entonces, mientras tú cubras tu ingesta de calorías y esta sea igual a tu gasto energético basal, que es las calorías basales que necesitas, con tu gasto energético total en este caso, o a la actividad física, mientras tú cubras todo esto y sea igual a lo que estás consumiendo,
no va a haber necesidad de comer antes de realizar algún tipo de actividad física. Ojo, todo va a depender del tipo de paciente que sea, porque si es un deportista de alto rendimiento, ahí sí se mandan cierto tipo de colaciones hipercalóricas, hiperproteicas, que quiere decir que son altas en carbohidratos, calorías y proteínas, para evitar una depresión muscular en este caso, o fatiga en el deportista. Pero todo va a depender muchísimo del tipo de paciente que sea. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos dejar la comida chatarra, en especial la Coca-Cola y frituras? Pues mira, me recuerdo en la universidad que decía mi maestro de comunicación que tenemos que formar hábitos, y para que un hábito se forme lo tienes que hacer 21 días seguidos. Entonces, pues en lugar de agua, de coca la vamos a desplazar con agua, ¿no? Empezamos a tomar agua en este caso, o inclusive pueden ser aguas de sabor que las hacemos en nuestra casa y las podemos hacer sin azúcar inclusive. O si eres muy dependiente de la Coca-Cola, yo lo que hago con mis pacientes es que les voy disminuyendo poco a poco la cantidad. Mire, hoy la meta va a ser un vaso, mañana va a ser medio vaso y así hasta que ya no consuman nada. Y en cuanto a la comida chatarra, pues, o sea, más que nada es fuerza de voluntad y crearte tú mismo ese hábito pensando en que todo eso puede generar una repercusión a futuro, porque la mayoría de los alimentos chatarra pues no nos van a aportar ningún nutrimiento como la comida real, en este caso, que venden en los mercados. ¿Es bueno tomar vitaminas para compensar la falta de estas de los alimentos? Sí, si no se cubren los requerimientos con la dieta, sí suplementamos con vitaminas. Es más que nada para que nuestro sistema inmune esté al 100% al momento de que entre alguna enfermedad y lo quiera atacar. Sí recomendamos tomar vitaminas. La mayoría de las veces sí las cubrimos con la dieta. Ya cuando vemos que no la cubrimos o que la dieta no es suficiente, empezamos a tomar vitaminas. Y en cuanto a la falta de alimentos, pues debemos de preferir la comida antes de ciertas cosas. En este caso, obtenerlos de la alimentación, y ya si no es suficiente, ahora sí ya empezamos a meter la suplementación. Pero la mayoría de las veces un suplemento no va a sustituir la comida. Bueno, esta sería la última pregunta y dice, ¿haces consultas online? Sí, hacemos consultas online, manejamos diferentes tipos de software donde hacemos la historia clínica, y todo ya se hace mediante una aplicación que se llama Vena, que es la que yo utilizo. Si por ahí ya mandamos todo, plan de alimentación personalizado, se hace la historia clínica, todo es ya sea por videoconferencia o por llamada telefónica. Entonces, en el video que les pasé, no sé si lo puedo volver a pasar, vienen al final lo que son mis redes sociales en las que me pueden seguir, y viene igual también mi número de contacto. De hecho, también le recordamos a la gente que el nutriólogo Alexis cuenta con un stand dentro de Expovida y Salud virtual, en el cual también ahí pueden contactarlo, aparece su número telefónico, ahora sí que el contacto es directamente con él. También cuenta con redes sociales en donde viene dentro de su stand. Los invitamos a que asistan, vean este stand, interactúen y pues bueno, no sé, algo más que quisieras agregar antes de irnos. Pues yo les recomiendo que se alimenten bien. Ahorita que estamos en esta pandemia, sí, la alimentación juega un papel muy importante en la prevención de esta enfermedad. Yo en lo personal les voy a dar mi opinión. Estuve en el foco rojo aquí en la Ciudad de México, después me mandaron a otro estado, estuve comisionado en un aeropuerto, entonces estuve en contacto con muchísima gente, y quiero decirles que yo nunca me enfermé de COVID, jamás, nunca. Me pusieron ya las 2 vacunas, ya tengo las 2 vacunas porque soy personal de primera línea, pues me encargo de la alimentación del paciente en este caso, y nunca me dio. Entonces todo esto era porque yo me alimenté correctamente desde un principio. Como vi que no cubría los nutrientes con la dieta, me empecé a suplementar con vitaminas, y en lo personal, esa es mi opinión. Si tú te cuidas, obviamente tampoco no te tienes por qué andar exponiendo, ¿no? Si tú te alimentas bien, no va a ser necesario inclusive alguna vacuna, ¿no? En este caso ya eso es más como que más preventivo para cuando te llega a dar, porque ojo, la vacuna no evita que te dé. Si te da, ya no te va a dar con la misma intensidad que te iba a dar que cuando no la tenías, o sea, en este caso. Es lo que les puedo recomendar, alimentarse correctamente, sanamente,
y con esto nuestro sistema inmunológico va a estar al 100%. Muchísimas gracias por haber participado y expuesto este tema tan interesante. Agradecemos a Alexis Tenorio López por la valiosa información que nos proporcionó, así como la participación de todos ustedes. Y nuevamente les recordamos, no olviden visitar el stand del licenciado nutriólogo Alexis Tenorio. Él se encuentra, lo puedan encontrar en www.expovidaysalud.com. Les recomendamos que esta charla podrán verla nuevamente en la página de Expovida y Salud, así como también las siguientes charlas informativas que tendremos en estos días, donde también encontrarás el calendario de las siguientes charlas. También nos podrán encontrar en nuestra página de facebook.com/Expovida y Salud Virtual. No olviden darnos like y compartir. Los invitamos en punto de las 15 horas Ciudad de México con el tema Redescubriendo mi felicidad. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Alexis, por esta charla tan interesante. Nuevamente les recordamos, visiten el stand de Alexis Tenorio y pues bueno, nos estamos viendo en la siguiente charla. Muchísimas gracias, Alexis, que tengas una excelente tarde. Gracias a ti por la invitación y aquí estaremos frecuentemente contigo. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.